Muchas gracias, muy buenas tardes, que tengan todos ustedes. Es un placer para mí estar en la presentación de este libro y además en este recinto que me trae tan gratos recuerdos, porque como bien lo dijo el doctor Cristian Alvarado, nosotros fuimos parte de la inauguración y todas las gestiones para esta bella Casa Toluca. Doctor César Camacho Quirós, muchísimas gracias por darse el tiempo para estar aquí presente. El maestro Román también. Ustedes encabezan dos instituciones que son un pilar fundamental del gobierno del Estado de México, digamos, hacia la ciencia y más concretamente hacia las ciencias sociales, tanto el Colegio Mexiquense como el Instituto de Administración Pública del Estado de México, que además tienen una muy importante labor en la producción, como ya decía, científica, en el ámbito social en el Estado de México, y son ambas referente importante en el país. Muchas gracias y gracias a todos quienes nos acompañan en este evento. Ya digo, es muy difícil empezar un comentario de un libro cuando me toca hablar después del autor. Creo que muchas de las cosas que yo tenía preparadas las dijo el doctor Cristian Alvarado. Sin embargo, bueno, también dan pie a hacer algunos comentarios. El doctor Cristian es un provocador académico y creo que el libro precisamente da cuenta de ello. Me parece que se abre un gran debate, desde luego, alimenta el debate, y eso es parte del oficio del científico, como dijera Weber, y cuando hacía alusión a aquella, en su libro El político y el científico, a esta necesidad precisamente de que ambos sectores se entrelacen, ¿no? que tengan una interacción permanente, y así lo leo también en el ámbito de esta disertación entre el camino bifurcado de la administración pública con la administración privada, cuál surgió primero y cuál surgió después. Ese es un tema que cada uno debe concluir. En realidad, desde mi perspectiva, creo que vale la pena, sobre todo los estudiantes, que se ubiquen en la evolución de los gobiernos, de los estados también, y un tema importantísimo que muchas veces en los países latinoamericanos no tenemos tan claro, es precisamente la diferencia entre el gobierno y el Estado. Creo que hay que situarse de entrada ahí, porque muchas veces en el discurso se confunden ambas figuras, y eso, bueno, en ciencia política y en la administración pública generan grandes traspiés. Cuando se dice que el Estado es el ejecutor de las políticas públicas, en realidad estamos hablando del gobierno. El gobierno es, está representado por por la administración pública, precisamente, que se desprende en buena medida del poder ejecutivo. Y recientemente tenemos casos muy interesantes en México, donde se puede ver plasmado en qué medida el Estado se traduce en instituciones. Lo vemos en los órganos autónomos constitucionales, que son órganos de Estado. Estoy hablando de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión en el Estado de México también de Derechos Humanos del Estado de México. Estoy hablando del INE, del INAI, del Banco de México. Esos son órganos de Estado. ¿Por qué? Porque suponen una distancia importante del Ejecutivo, no una dependencia de él. Y los tres poderes de la Unión, que son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que también componen juntos al Estado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen una dependencia, o estrictamente no debieran tener una dependencia. Ahora parece que se difuminan un poco estas fronteras, lo cual me parece sumamente preocupante como estudioso y también como administrador público. Entonces, pero todo ello
digamos, es parte de este debate que en otros términos mucho más académicos refiere el doctor Cristian Alvarado. Efectivamente, en Weber van a tener una gran aportación al estudio de la burocracia, al estudio de los liderazgos, al estudio del carisma, también a toda esta relación que, por ejemplo, en Europa veía en su momento de cómo la influencia de la religión sobre la forma de orientar el gobierno, ¿no? Y hay un texto muy interesante de Weber intitulado La ética protestante y el espíritu del capitalismo, donde también se toca parte de la evolución de los estados, y me parece que es, insisto, muy interesante advertir a la luz de estos autores considerados clásicos cómo van evolucionando los estados, los gobiernos también, y las sociedades. Finalmente creo que una de las relaciones más importantes que uno debiera tener presente al estudiar estos temas es precisamente de dónde viene la necesidad para un gobierno de abrir sus decisiones. Y estoy hablando, introduciendo el concepto de gobernanza, que también viene aparejado con estos conceptos de nueva administración pública o New Public Management, como le han llamado los anglosajones, que son quienes se orientaron mucho más al desarrollo de estas teorías gerenciales, nueva gerencia pública, el neoinstitucionalismo, en fin, hay muchas tendencias de la administración pública que nos permiten situarnos en esta disyuntiva de lo público y lo privado. Y creo también que ahí uno debe siempre preguntarse por qué los gobiernos han tenido la necesidad de abrirse hacia los ciudadanos, porque tampoco crean que son concesiones gratuitas a un gobierno que controla absolutamente todo y que no ve ninguna necesidad de legitimar sus propias decisiones. Difícilmente le surgiría precisamente una iniciativa para abrir sus decisiones a la crítica social, ¿no? al juicio ciudadano. Y en este sentido creo que es muy importante también tener presentes los conceptos de calidad de la democracia. Ya el concepto de democracia por sí mismo quedó rebasado por una razón muy sencilla. Las sociedades evolucionaron de tal manera que rebasaron también el ritmo de evolución y de avance de las sociedades democráticas, y bueno, también estamos acostumbrados en los contextos, particularmente los latinoamericanos, pero debo decir que no es exclusivo de América Latina. Hay varios libros, en particular los de aquellas enciclopedias de O'Donnell, Schmitter y otros, que trataron el estudio de los cambios de regímenes autoritarios a regímenes democráticos, las transiciones a la democracia, que no en todos los casos tampoco fueron violentas, como el caso mexicano, ¿no? que es un cambio absolutamente institucional y que ha dejado una huella profunda en la sociedad que hoy somos. Y en este sentido creo que vale la pena también entender por qué tenemos que introducir nuevos conceptos, por qué tenemos que hablar, insisto, de calidad de los procesos, calidad de la impartición de justicia, calidad de las elecciones, cuando tenemos elecciones regulares, cuando tenemos tantos instrumentos de control que, si ustedes comparan con cualquier otro país del mundo, van a encontrar una diferencia abismal entre la inversión que, por ejemplo, el país, México, hace en materia electoral, a diferencia de cualquier otro país, y mucho más si se van a países industrializados. Mientras más industrializados sean los países, o mientras más avanzada consideren a una sociedad, menos importancia le darán a sus sistemas electorales, ¿no? Eso para poner un poco en perspectiva lo que aquí se ha dicho
de manera rápida. Y en este sentido creo que vale la pena sí, indagar, preguntar, siempre ser inquisitivos cuando uno lee este tipo de textos que efectivamente tienen una lectura ágil, una lectura pedagógica, porque finalmente quien lo escribe tiene esta doble función tanto de enseñanza desde las aulas, ¿no? esta experiencia de las aulas, que también se ha visto nutrida por la experiencia en cargos de administración pública. Y bueno, muchas veces también uno piensa que los diálogos de la academia versus los diálogos de la administración pública son muy similares, y lo lamentable en ocasiones, aquí dos instituciones que se han encargado de tender puentes entre ambas instancias, pero sí se echa de menos que no haya un diálogo mucho más aceitado entre la administración pública, entre quienes tomamos decisiones y quienes se encargan de estudiar todos estos fenómenos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como lo decía Weber, en el político y el científico, ambos mundos se necesitan. Un investigador encerrado en su cubículo, sin tener este roce con la realidad, pues se pierden los libros, en las teorías, si no las aterrizamos. Y aquí me parece que una de las virtudes que se plasman en el texto es precisamente combinar esos dos mundos. Una formación rigurosa, que me consta además, de Cristian a lo largo de todos sus grados académicos, y además de procesos influidos permanentemente tanto por la academia como por la administración pública. Y creo que esa parte enriquece al texto, lo hace mucho más sencillo, porque también se dejan ver algunos ejemplos. Me parece que los cuadros que están presentes en la obra también dan una muy buena perspectiva al lector de cómo abordar el texto. Me parece que es muy interesante precisamente esta óptica pedagógica, pero también interesada en fomentar un debate. Nunca renuncia al debate, y eso es algo que me parece también es digno de reconocer. Yo creo que hay elementos, insisto, muy rescatables para quien esté inscrito en este tipo de teorías, las teorías de la administración pública, incluso las teorías de la administración, porque también lo dijo Cristian en su intervención. Ahora una buena parte de las empresas privadas también están mandando sus reflectores hacia lo social. ¿Por qué? Porque se hace también necesario para ellos legitimarse frente a las sociedades a las que les venden o para las cuales producen esta realidad en la que se inscriben también los administradores privados, en donde a todos o a muchos de ellos les interesa tener distintivos de calidad, los famosos ISOs, que también, por cierto, ya los estamos adoptando en la administración pública, pero mucho más allá de los ISOs, esta insignia de empresa socialmente responsable. Y uno se pregunta en qué, digamos, hacia dónde deberíamos llevar esos esfuerzos genuinos. Y ahora estamos viendo en esta nueva sociedad cómo también empezamos a cobrar mucho más conciencia de los temas que se vuelven fundamentales también para la sociedad, no solamente desde la óptica gubernamental, y estoy hablando de los temas medioambientales, de los temas como el reciclaje, la protección de las especies, en fin, y estos temas que también empiezan a ser objeto, por supuesto, tanto de la administración pública como de la administración privada, pero ahí lo que habría que preguntarse es cuáles son los detonadores, de dónde viene, ¿es top-down o bottom-up? ¿No? Es decir, ¿es gobierno-sociedad o bien sociedad-gobierno
en ese sentido, o si efectivamente estamos hablando de un tema horizontal como es lo que pretende desarrollar actualmente la administración pública. Creo también que se hace un esfuerzo muy importante por desplegar un amplio estado del arte que a quienes, insisto, estén estudiando administración pública o ciencias políticas, que me parece también muy acertado esta diferenciación en las facultades, que ahora son facultades de ciencias políticas y sociales, ya no ciencias políticas de administración pública, porque también se rescata a las otras ramas de las ciencias sociales. Hablo de la comunicación, de la sociología, de la propia administración pública, de las relaciones internacionales, etc. Creo que era necesario también que las universidades entraran en ese debate interno de su propia pertenencia y de darle un sentido también de identidad a sus jóvenes estudiantes. Entonces acá yo rescato toda esta parte que habla de Taylor y el surgimiento de la administración científica, el análisis de Fayol y la organización en la labor administrativa, la postura de Weber y la burocracia en su más amplio espectro, los aportes de Mayo y los estudios de Hawthorne, la consideración de las relaciones humanas en las organizaciones, Chester Bernard y las funciones del ejecutivo, la configuración del hombre organizativo de Herbert Simon, el comportamiento administrativo en relación a la estructura organizacional y la teoría administrativa de Gulick y Lindahl, también James Money y los principios de la organización, hasta Etzioni y las organizaciones modernas, y concluyendo también con Boseman, en este puente entre organizaciones públicas y privadas. Creo que ahí el doctor plantea efectivamente, insisto, sigue manteniendo esta disyuntiva y este debate entre ambos mundos, el cual yo celebro y me parece que, insisto, es un gran aporte para quienes están desarrollando estudios, para quienes también tienen estudios consolidados, porque más allá de establecer solamente una perspectiva organizacional o un punto de vista que se desprenda solamente de la administración pública, intenta precisamente el autor acercarnos a estos dos mundos y a esta doble perspectiva. Yo no dejo de subrayarlo porque me parece que ahí está la gran aportación de este texto, y en este sentido también debo decir en conclusión que hay que felicitar a las instituciones que alientan la publicación de este tipo de obras, porque todos quienes hemos hecho investigación sabemos lo difícil que es publicar en sellos prestigiados, y también me parece que hay que seguir fomentando este tipo de foros que nos permiten finalmente a quienes estamos tanto en la parte académica como en la administración pública poder hablar con jóvenes y con otros colegas administradores públicos y académicos para llevar estos temas a un nivel de discusión mucho más interesante, no solamente dejarlo en este monólogo o en esta conversación con los libros, que por otra parte me parece que es algo que debemos seguir alentando todos quienes estamos en contacto con la educación, y en términos generales diría que esta obra finalmente vio la luz como una tesis doctoral y tuvo un trabajo también muy profundo, que eso también hay que destacarlo, desde el documento terminal o considerado terminal de tesis doctoral hasta la publicación que hoy vemos en esta presentación. Yo les agradezco muchísimo por la invitación y es un placer estar aquí con ustedes, y también agradezco su atención. Muchas gracias.